La zona del litoral mediterráneo, conocida por el reflejo del sol sobre sus playas de arena fina como Costa Daurada, situada en el sur de Cataluña y formada por las comarcas de Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat Tarragonés y Baix Penedès, cuenta con una climatología típicamente mediterránea. Además de sus apetecibles y largas playas de arena fina, la Costa Dorada cuenta con un destacable legado histórico y cultural, con recorridos tan interesantes como la Ruta del Císter. Es un excelente destino para disfrutar de la herencia vinícola de la comarca del Priorat. El litoral de la Costa Dorada destaca por la calidad de sus aguas y por sus 92 kilómetros de playas. La Costa Daurada es una destinación familiar muy visitada con parques temáticos tan importantes como PortAventura. Tarragona es patrimonio de la humanidad y cuenta con el primer asentamiento romano de la península ibérica. Descendiendo hasta las comarcas más meridionales de Cataluña, el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta y la Ribera d'Ebre, nos encontramos con el territorio que conforma las Terres de l'Ebre. En Rutas de España visitamos en esta ocasión la Costa Dorada y las Tierras del Ebro. El primer día nos trasladamos hacia la comarca de la Conca de Barberà para visitar el monasterio cisterciense de Santa María de Poblet. Después continuamos el viaje hacia la ciudad enmurallada de Montblanc y visitamos a pocos kilómetros el monasterio de Santes Creus. Nos vamos hacia el litoral para visitar en el pueblo costero de San Salvador la Casa Museo del compositor Pau Casals. El segundo día, desde Altafulla, nos dirigimos a la ciudad de Tarragona. También conoceremos la región del Priorat, donde visitaremos la Cartuja de Escaladei y probaremos algunos vinos de la región. Finalmente nos trasladamos hasta la costa para visitar los castillos de Tamarit y Montserrat. En nuestro tercer día bajamos a la zona de las Tierras del Ebro, para disfrutar del Parque Natural del Delta del Ebro e irnos después hacia otro enclave natural de gran belleza, el Parque Natural dels Ports. Acabamos nuestra ruta descubriendo los secretos de las pinturas rupestres de Ulldecona y en la misma población visitando un campo de olivos bimilenarios. Empezamos nuestro viaje por la Costa Daurada en la Sierra Prelitoral, recorriendo las comarcas de la Conca de Barberà y el Alt Camp, tierras en las que nos encontramos con monasterios construidos entre los siglos XII y XIII y que pertenecieron a la Orden del Císter, fundada por San Bernardino. La Ruta del Císter es ideal para disfrutar del turismo artístico y cultural en un entorno rural y es a la vez una oferta de ocio pionera en la Cataluña interior. El monasterio de Santa María de Poblet es el ejemplo más famoso y de mayor tamaño de la ruta. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991 y es un impresionante conjunto medieval que aúna diversas dependencias. Nos recibe su imponente Puerta Real, encargada por Pedro el Ceremonioso, con sus características torres hexagonales. La estilizada cruz gótica de la entrada data del siglo XVI. La muralla que rodea el conjunto es de 11 metros de altura y cuenta con un total de 13 torres repartidas a lo largo de sus 608 metros de perímetro. Son construcciones encaminadas a guardar la clausura necesaria, tanto para el convento como para las tumbas reales que alberga su iglesia barroca. Hoy en Rutas de España grabamos uno de los conjuntos monásticos más imponentes de toda Europa. Se trata del monasterio de Santa María de Poblet, en la comarca de la Conca de Barberà y muy cerca del pueblo de Vimbodí y Poblet. El conjunto está formado por el monasterio, estancias administrativas y una enorme muralla que rodea todo el recinto. Vamos a visitarlo. Como con otros monasterios de la Orden del Císter, la vida monacal se desarrolla alrededor de un claustro decorado con sencillez y gran sobriedad. Ramón, estamos haciendo una visita a Poblet, que es sin duda el prototipo de monasterio cistercense. ¿Cuáles son las características? Todas las dependencias básicas quedan alrededor de un único claustro, tal como un poco estipulaba el patrón marcado por San Bernardo, el promotor de la orden. ¿Quién fue el creador, el constructor de este primer monasterio? Quien lo fundó fue Ramón Berenguer IV en el siglo XII y los primeros monjes vinieron de la abadía de Fontfreda, que está cerca de Narbona. Como me acabas de explicar, la vida monástica va alrededor del claustro. ¿Qué actividades se...? Aquí pues en el claustro hay la iglesia y el refectorio, la biblioteca, el scriptorium, y era un espacio también muy luminoso y por tanto pues servía un poco para articular toda la vida diaria del monje.
La sencillez que me comentas se ve también en los capiteles porque no hay representaciones. Sobre todo en los capiteles y en el conjunto de la arquitectura, pues hay poca ornamentación con la idea de una vida sencilla, una vida austera y a la vez no distraer al monje de su actividad. Es también muy importante el retablo de Damià Forment en la iglesia gótica. Una iglesia a caballo entre el románico y el gótico, muy austera, y este retablo tiene la peculiaridad de que está muy ornamentado, muy decorado, quizás rompe un poco la sobriedad cisterciense. Creo que desde el año 91 es cuando Poblet ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Exacto, Poblet es un conjunto monástico medieval muy grande, muy importante, y de ahí pues este reconocimiento que en definitiva viene a indicar la importancia en el conjunto de Europa que tiene el edificio como tal. Que es el único declarado Patrimonio de la Humanidad dentro de España como orden cisterciense. Exacto. En Europa hay 5 monasterios cistercienses Patrimonio de la Humanidad. En aquella época hubo muchísimos, hubo más de 800, y esto es un indicativo de la importancia de Poblet. El refectorio tiene el acceso desde el claustro. En esta estancia rectangular se sentaban los monjes según su antigüedad para escuchar sus lecturas. En la actualidad, una treintena de hermanos convierten la abadía en un lugar de referencia, no solo artístico, sino también espiritual. Aunque la vida monástica no está concebida para dejarse grabar por las cámaras, es inevitable captar la silueta de alguno de los monjes. Dejamos atrás Santa María de Poblet para recorrer los pocos kilómetros que nos separan de la ciudad medieval de Montblanc y observamos desde lejos el tramo de muralla conocida como el Baluarte. La muralla que rodea esta villa es sin duda su monumento más característico. Y aunque toda la ciudad fue declarada conjunto monumental y artístico ya en 1947 por su enorme legado monumental y sus construcciones religiosas, la muralla, con sus 30 torres de vigilancia, sigue siendo el elemento que más sorprende al visitante primerizo. No en vano, se trata de la fortificación militar mejor conservada de Cataluña. Las banderas que ondean sobre los torreones son el indicativo de que la festividad popular, conocida como la Semana Medieval, está a punto de celebrarse coincidiendo con el día de Sant Jordi. Declarada fiesta de interés turístico nacional, son muchos los visitantes que acuden a esta ciudad para disfrutar las actuaciones y el ambiente medieval. Para continuar con nuestra ruta del Cister, nos trasladamos hasta la comarca de Alt Camp para visitar el monasterio de Santes Creus, elegido como el paradigma del tipo de arquitectura que mejor reproduce el ideal bernardino de la construcción. El monasterio de Santes Creus es el único de la ruta del Cister que está deshabilitado en la actualidad. Esto permite al visitante recorrerlo con más libertad. Su imponente fachada románica data del siglo XII y contrasta con su gran ventanal gótico. La fortificación del recinto se da entre los siglos XIV y XV, después de que Pere el Gran convirtiera el cenobio en palacio real. Si bien por su arquitectura, este monasterio ejemplifica a la perfección el modelo de monasterio cisterciense. El claustro gótico de la abadía es una clara excepción. Fue construido posteriormente para reemplazar el antiguo claustro románico del que solo se conserva el lavatorio. El nuevo claustro fue financiado por nobles que eligieron para sus capiteles una decoración muy rica en iconografía, con seres míticos y escenas costumbristas que tienen a comerciantes, nobles y caballeros como protagonistas. El simbolismo de las imágenes es claro. Se atribuyen propiedades benéficas a figuras míticas como la sirena o aquellos animales con alas de pájaro, mientras que se ven como malignos aquellos animales con alas de murciélago. El atrevido escultor, autor de la obra, Reynard de Fonol, quedó tan satisfecho de su obra que plasmó su autorretrato en uno de los capiteles, algo impensable en la época. El enorme dormitorio en el que dormían en su época unas 60 personas entre monjes y novicios es en la actualidad, gracias a su inmejorable acústica, una sala de conciertos inolvidables en las noches de verano. El dormitorio resultaba una sala muy fría para los monjes que tapiaban con maderas las ventanas durante los meses más fríos y las dejaban al descubierto los días más calurosos. Tras visitar el monasterio de Santes Creus, abandonamos las comarcas del interior para continuar nuestra ruta. Nos dirigimos hacia el litoral, hasta la localidad del Vendrell. Una vez allí, hacemos una parada en su barrio marítimo, San Salvador,
donde enseguida nos llama la atención el moderno auditorio dedicado al músico internacional Pau Casals. El auditorio, diseñado por el arquitecto Jordi Bonet y Armengol, imita la forma de la quilla de un barco con el objetivo de crear la adecuada reverberación del sonido para una sala de conciertos. A solo unos metros, la moderna estatua del arquitecto Antoni Subirats rememora la figura del célebre compositor Pau Casals, considerado el mejor violonchelista de todos los tiempos y creador del himno de la ONU. Con tan solo cruzar la calle nos encontramos con la Casa Museo de Pau Casals, una casa inicialmente de veraneo que el músico solo pudo disfrutar durante 3 años, antes de abandonarla debido a su exilio tras la Guerra Civil Española. No fue hasta 1972 cuando el músico y su esposa crearon la Fundación Pau Casals, con el objetivo de preservar el patrimonio que guardaba la casa. Después de un largo proceso de remodelación, la Casa Museo fue abierta de nuevo al público en el 2001, y sus cuidados jardines albergan también en la actualidad una sala de conciertos y otra de exposiciones de pintura. Desde el balcón marítimo de la Casa Museo del Músico se contempla una insuperable vista de las características playas de la Costa Dorada, con sus largas y tranquilas playas de arena fina. Pasamos la noche en el Hotel Gran Claustre de Altafulla, en un enclave histórico, junto al Castillo de Montserrat, que visitaremos por la noche. El hotel nos ha proporcionado el descanso necesario para emprender nuestro segundo día de ruta. Vamos hacia la antigua ciudad romana de Tárrago, o la ciudad de Tarragona, que es en la actualidad la capital de la provincia. Antes de llegar a nuestro destino, nos paramos a pocos kilómetros cuando nos encontramos con la Torre de los Escipiones. Este monumento funerario romano sale al paso del conductor que desde Tarragona coge la carretera en dirección Barcelona. La Torre de los Escipiones se encuentra en el kilómetro 1169 de la Nacional 340. Se trata de una torre con forma cuadrada que se presume estuvo rematada en su época, sobre la mitad del siglo I después de Cristo, por un tejado de forma piramidal del que hoy no queda rastro alguno. Después de la parada, llegamos a Tarragona, la ciudad más relevante del mundo romano después de Roma. Una de las más importantes del Mediterráneo en el pasado, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Xavier, ¿cómo nació la actual ciudad de Tarragona? Tarragona es una fundación romana, de hecho es la primera fundación romana fuera de lo que hoy en día es Italia, hacia el tercer siglo antes de Cristo, es decir, hace más de 2000 años, unos 2200 años. Y esta ciudad con el tiempo acabó convirtiéndose en la capital de una gran provincia romana en Hispania, la parte norte, la más cercana a Roma. Precisamente las ruinas de esa gran ciudad es lo que hoy han permitido que Tarragona sea Patrimonio declarado de la Humanidad. Sí, en el año 2000 sus monumentos romanos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y de hecho hoy en día Tarragona es una ciudad pues tranquila, junto al mar, con algo más de 100.000 habitantes, con unas playas fantásticas y por supuesto sus monumentos romanos ya declarados Patrimonio de la Humanidad. Grandes figuras de la historia como el emperador romano César Augusto o el rey Jaume I quedaron prendados de esta ciudad mediterránea llena de vida. Parte de las murallas han sido utilizadas como vivienda por los tarraconenses y en el interior de sus muros, en la parte alta de la ciudad, las estrechas calles de arquitectura medieval nos reservan sorpresas como la escalinata de la pintoresca calle de la Baixada de Montserrat. Desde la calle Mayor se vislumbra la Catedral de Santa María, el monumento más importante de su casco antiguo medieval, un monumento que empezó construyéndose con estilo románico para rematar su fachada en estilo gótico. La catedral se levanta imponente entre calles construidas sobre 2000 años de historia. El anfiteatro romano, situado a la orilla del mar, es una construcción que data del siglo I después de Cristo y que tuvo capacidad para albergar 14.000 espectadores. Xavier, estamos en el anfiteatro romano que configura la trilogía de la ciudad imperial romana. Sí, esta ciudad, Tárraco, tan importante en época romana, contó con un gran hipódromo, un teatro y finalmente,
hacia el segundo siglo después de Cristo se construyó aquí, entre pues, las murallas y el mar, pues un anfiteatro. ¿Cuál es el motivo de que este anfiteatro esté ubicado precisamente en esta zona y no dentro de la ciudad, justo delante del mar? Este parece ser que fue el último edificio de espectáculos que se construyó en la antigua Tárraco. Ya no cabía en el interior de los muros de la ciudad y sin ningún tipo de problema, en una época de paz, se construyó entre las murallas y el mar. De hecho, aprovecharon una parte de la roca para excavar las gradas que tenemos a mi espalda ahora mismo. Y era también vía de paso de la antigua vía y conocida Vía Augusta. Bueno, está fuera de la ciudad y sí, la Vía Augusta que cruzaba la ciudad pues pasaba por aquí cerca. De hecho, el anfiteatro se construyó sobre parte de la Vía Augusta y luego pues la Vía Augusta acabó rodeando este edificio. Explícame qué tipo de espectáculos se hacían aquí dentro. Son unos espectáculos genuinamente romanos y podríamos resumir en lucha entre animales, caza de animales, las famosas luchas entre gladiadores y luego también incluso a veces pues, condenados a muerte pues, fueron ejecutados en el centro del anfiteatro, en la arena, aunque esto la historia se ha encargado de exagerarlo bastante. Era un tipo de ocio muy característico especialmente del pueblo romano. Sí, es algo típicamente romano, eso de los anfiteatros. La organización de las gradas es diferente según la clase social. Sí, ahí abajo pues unas líneas de gradas cercanas a la arena, detrás de la barrera para la gente más rica o la alta sociedad y el resto de las gradas hacia la parte más alta pues para el resto, ¿no? En las arenas de este anfiteatro fueron quemados vivos 3 personas, un obispo y sus 2 diáconos. Sí, en esta ciudad hubo pronto una comunidad cristiana bien organizada y en una época de persecución de cristianos en el sí del imperio, pues el obispo de la ciudad, Fructuoso, y sus 2 ayudantes, 2 diáconos, Augurio y Eulogio, el 21 de enero del 259, evidentemente después de Cristo, fueron quemados vivos en el centro de este anfiteatro. Por eso tenemos ahora unas iglesias ahí que fueron construidas para conmemorar la muerte de estos primeros cristianos. Por lo tanto, los primeros mártires de Hispania. Sí, no solo de Tárraco, sino de Hispania. Tarragona cuenta con una ubicación envidiable frente al Mediterráneo y es una ciudad media que, con sus algo más de 100.000 habitantes, ha sabido construir su modernidad sobre un extenso pasado. Si caminamos hasta el final de la Rambla Nueva, arteria de la Tarragona más actual, nos encontramos con el visitado Balcón del Mediterráneo, desde donde la ciudad nos ofrece sus mejores vistas sobre el mar. Además, Tarragona es una ciudad que cuenta con excelentes comunicaciones que la conectan de forma rápida y eficaz con otras zonas del país y del mundo. Ejemplo de la renovación de sus instalaciones y sus vías de transportes es la recién inaugurada estación de tren del Camp de Tarragona. Esta moderna estación se ha construido para que sea un lugar práctico, diseñado para dar servicio a miles de personas que acuden por trabajo u ocio a la provincia de Tarragona. Una de las ofertas turísticas que atrae a miles de personas cada año es el cercano parque temático de Universal Port Aventura. Dejamos de nuevo la costa a nuestras espaldas para adentrarnos en la comarca del Priorat. El singular macizo rocoso del Montsant, con una altitud máxima de 1.168 metros en roca corbatera, nos espera a nuestra llegada. Las montañas del Montsant se extienden a lo largo de la cordillera prelitoral catalana y fueron declaradas Parque Natural por la Generalitat en el 2002. En el lado más meridional de la Sierra del Montsant, los restos de la cartuja de Escaladei parecen imperturbables. El antiguo monasterio, que data del siglo XVIII, fue la primera cartuja fundada en la península ibérica. La Orden Cartuja había nacido un siglo antes en Grenoble, Francia, con Bruno de Colonia como su fundador, y llegó a Cataluña para cubrir las necesidades que los monarcas catalanes tenían de repoblar los territorios denominados como Cataluña Nueva. Destruida y saqueada tras la desamortización del siglo XIX, hoy se conservan solo algunas partes del conjunto. Una de sus postales más típicas es la fachada de Santa María, de composición clásica y simétrica, donde se conserva todavía una hornacina con la escultura de Nuestra Señora de Escaladei.
Partiendo desde Tarragona, podemos dirigirnos directamente a la zona vinícola de la comarca del Priorat, caracterizada por su abrupta orografía y donde la mano de los monjes cartujos tuvo una influencia decisiva en el cultivo de los viñedos durante siglos, cuando los vinos de Escaladei gozaban de gran fama entre la nobleza. En la actualidad, los vinos de la zona cuentan con la denominación de origen del Priorat y la denominación de origen del Montsant. Los vinos de la región del Priorat y los de las bodegas que visitamos en el pueblo de Escaladei utilizan las variedades de Garnacha negra y cariñena para sus vinos tintos, y Garnacha blanca y Macabeo para sus vinos blancos, cultivadas todas ellas en altitudes que van de los 200 a los 750 metros de altura. El resultado de este proceso de elaboración centenario dota a estos vinos con denominación de origen de una personalidad inconfundible. Estamos visitando hoy las maravillosas bodegas de Escaladei, que tienen además unas características muy concretas respecto a la tierra y al tipo de uva que utilizan. Sí, mira, el tipo de tierra que está en Escaladei es la pizarra, o sea, la llicorella. Y esta tierra, pues lo de particular que tiene es que las plantas que están plantadas en esta tierra tienen unas raíces muy largas para bajar al fondo de esta piedra para buscar la humedad. Entonces, claro, esta humedad y esta tierra, lo que transmiten a través de las raíces, es el mineral que aporta luego a nuestros vinos. Explícame con qué tipo de uva se hace exactamente este vino y en qué proporción. En particular la Garnacha y la Cariñena, que son las típicas de nuestro país, o sea, de nuestro terreno. El nombre de Escaladei viene de una famosa leyenda de esta misma zona. El nombre de Escaladei viene un poco la historia hecha porque un pastor vio pues, a unos ángeles que bajaban por una escalera a través de un pino que estaba, y entonces ellos supieron el sitio donde iban a ubicar, digamos, el monasterio. Los monjes